Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, pues mientras la gente comienza, o sea, perdón, mientras la gente entra, vamos a comenzar este webinar que traemos pues un viernes más dentro del taller, de los talleres de ciclo Viernes Sostenible que estamos desarrollando pues en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y con Cámara España en este programa de sostenibilidad que desarrollamos. Bueno, pues ahora os presentaré a la gente que estáis viendo en pantalla y lo hago así un poquito por el orden que tengo yo aquí. Está con nosotros bueno, nuestra responsable de sostenibilidad, Llano San Miguel, que bueno, pues, nos va a dar bueno, pues un pequeño comienzo, una pequeña información sobre el programa de sostenibilidad y bueno, pues en lo que vamos a trabajar hoy, que es una jornada pues, referencia a un tema que, bueno, pues nos está tocando, desde siempre nos ha tocado, pero con gran prioridad, pero en los últimos, sobre todo en el último año, bueno, pues nos afecta todavía más, ¿no? Los sistemas de gestión energética y cómo, bueno, pues son un valor al alza en estos tiempos que corren para nuestras organizaciones. Nos acompaña también Silvia Pellezo, ella es gerente de Pellezo de la Riva Consultores, es consultora de varias ramas del ámbito de la sostenibilidad y otras especialidades que bueno, pues nos va a acompañar en la jornada para bueno, pues dar unas pequeñas píldoras sobre las certificaciones de la ISO 50001, ¿no? También está con nosotros Juan Manuel García, que es el manager del área de energía dentro de AENOR. Como sabéis todos, pues AENOR es, además de ser la organización de normalización en España, es una empresa certificadora. Aquí en Cantabria, bueno, pues tenemos a Gerardo Pellón, que es el delegado de AENOR para Cantabria, que bueno, seguro todos conocéis. Y bueno, pues tenemos también con nosotros a Francisco a Francisco Javier Sánchez, que es responsable de sistemas en Solvay. Solvay, bueno, pues como bien sabéis, es esta gran empresa que tenemos en Torrelavega, que bueno, pues ellos, bueno, pues ahora, pero desde siempre, la energía ha sido un clave para ellos y bueno, pues la ISO 50001 y los sistemas de gestión energética han sido una prioridad también en su funcionamiento. Y bueno, pues no la veis, pero tenemos también en el back office a mi compañera Erika Ceballos, que es la responsable de formación, que bueno, pues va a estar atendiendo un poquito desde bueno, pues esa parte de gestión, todo lo que es el seminario. Cualquier duda que podáis tener a lo largo del seminario, os animo a que podáis utilizar el botón preguntas y respuestas, que podáis utilizar el chat y ella seguramente va a preferir preguntas y respuestas para poder ordenar y poder ir contestando todo lo que vayáis bueno, pues, pudiendo preguntar. Los ponentes os indicarán, bueno, pues si prefieren realizar esas preguntas, resolver esas preguntas al finalizar el seminario o, bueno, pues si en algún momento la pregunta viene a colación con algo que se está hablando para no tener que luego retomarlo, bueno, pues mi compañera Erika estará atenta para poder hablarlo con el propio ponente, ¿no? Y bueno, sin más dilación, bueno, pues paso la palabra a mi compañera Llano San Miguel, que es la responsable de la sostenibilidad, como os he dicho, dentro de este marco de programa que estamos desarrollando ya hace el segundo año, en el que hemos podido traer a Cantabria unas ayudas importantes en materia sobre todo con los fondos FEDER, para transformar nuestras organizaciones hacia la sostenibilidad, con una ayuda importante que ahora os comentará ella, de la que os podéis beneficiar. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir la pequeña presentación que he preparado. Ahí la veis, ¿verdad? Vale. Bueno, el índice más o menos lo ha comentado Jesús. Voy a empezar yo dando una pequeña introducción al programa Sostenibilidad. Después entrará Silvia Pellezo, que es la gerente de Pellezo de la Riva Consultores, para hablar un poco de eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía en empresas. Después entrará Juan Manuel García Sánchez, es el manager del área de energía de AENOR, que nos hablará sobre la certificación 50001. Y por último entrará Francisco Javier Sánchez Brivián, que es responsable de sistemas de Solvay, para hablarnos un poco pues de cómo implantaron ellos su sistema de gestión de la energía y la experiencia que tienen. El programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la pyme española mediante el impulso de la sostenibilidad.
Los beneficiarios pueden ser pymes o personas autónomas de cualquier sector empresarial, siempre que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Está financiado por los fondos FEDER y gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El presupuesto para este año 2022 es de 346.132 euros, de los cuales 280.000 euros son ayudas directas a las empresas para que puedan mejorar su sostenibilidad. Este presupuesto lo que conlleva es la posibilidad de realizar 30 diagnósticos ambientales a empresas en lo que el programa llama la fase 1. 40 empresas podrán desarrollar sus proyectos de mejora de la sostenibilidad en lo que llamamos la fase 2. Y además el presupuesto incluye una parte para acciones de sensibilización que este año hemos decidido aprovechar para lanzar este ciclo de talleres Viernes Sostenibles, que son 15 jornadas que se desarrollan aproximadamente 2 viernes al mes. Y esta es la tercera jornada que hacemos y tratan sobre distintas temáticas de la sostenibilidad. Las anteriores jornadas que ya hemos celebrado las podéis visualizar si no pudisteis asistir en nuestro canal de YouTube. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar el programa Sostenibilidad? El primero de ellos es estar dada de alta como persona autónoma o ser una PYME según el reglamento 651/2014 de la Unión Europea. Esto conlleva que el número de unidades de trabajadores anuales sea inferior a 250, que el volumen de negocio anual sea menor o igual a 50 millones de euros y que el balance general anual sea menor o igual a 43 millones de euros. El segundo requisito es estar al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, que por ello se piden los certificados a la hora de realizar la solicitud al programa. El tercer requisito es no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de la Ley General de Subvenciones, cumplir la norma de minimis, lo que conlleva que el importe total de ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a esa empresa no puede exceder 200.000 euros en 3 ejercicios fiscales seguidos. Y en el caso de empresas que se dedican a las operaciones de transporte de mercancías en carretera, este límite son 100.000 euros. Y el último requisito, pero no menos importante, es tener interés en realizar mejoras en la sostenibilidad y poder aportar los recursos necesarios para el buen desarrollo del programa. La solicitud se hace a través de una convocatoria pública, el plazo de solicitud está abierto actualmente. Se hace a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cantabria, que ahí tenéis el enlace, y la selección de los beneficiarios se hace por orden de solicitud hasta agotar presupuestos. Luego, si queréis, os copio el enlace en el chat para que lo tengáis accesible. Las fases que incluye el programa Sostenibilidad. Pues en la fase 1 desarrollamos un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras de sostenibilidad de esa empresa. Esta parte la desarrollamos los técnicos de la Cámara de Comercio y es totalmente gratuito para las empresas. Incluye un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye su cálculo, la eficiencia energética, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como resultado de esta fase 1, elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad. Es en este momento en el que la empresa o la persona autónoma puede decidir si quiere desarrollar uno o varios de los proyectos propuestos en el diagnóstico ambiental. Si decide que no quiere desarrollar ninguno por el motivo que fuera, no hay ningún problema. En este punto puede renunciar a la fase 2 sin ningún coste para la empresa. Es por esta razón por la que yo siempre os recomiendo que la solicitud la hagáis en fase 1 más fase 2, porque en este punto podéis renunciar a la fase 2 sin ningún coste. En cambio, si solamente solicitáis fase 1 y luego queréis hacer algún proyecto de mejora, ya no podéis acceder a la fase 2 en este punto. En cambio, si la empresa decide que sí quiere ejecutar uno o varios de los proyectos de mejora propuestos, lo que tiene que hacer es contratar a una empresa especializada en ese ámbito, la que queráis, podéis contratar al proveedor que queráis y para ello accede a una ayuda económica del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. ¿Qué proyectos se pueden hacer en esta fase 2?
Pues en general es cualquier proyecto que mejore la sostenibilidad de la actividad empresarial. Pero Cámara España ha preparado un catálogo categorizados con las 4 grandes patas que incluye el diagnóstico y además nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si el proyecto que queréis desarrollar no encaja exactamente en ninguno de los que están incluidos en el catálogo. En la temática que nos incluye el día de hoy, pues entramos en la parte de eficiencia energética, que como veis tenemos varios proyectos. El primero sería la monitorización de eficiencia energética en instalaciones. El segundo es el desarrollo de buenas prácticas medioambientales, que este es un proyecto para iniciarse un poco para empresas que no han trabajado mucho en el ámbito medioambiental, puedan organizar un poco las acciones que han realizado y los planes de acción para el futuro. Es un análisis de la organización en materia de buenas prácticas ambientales y la inclusión de una política de medio ambiente. El siguiente proyecto sería el incremento de la sostenibilidad ambiental de procesos, que en este se incluye la sustitución de cualquier equipo de producción o climatización por uno más eficiente. El siguiente proyecto es la implantación de un sistema de gestión ambiental según la ISO 14001, que incluye tanto la parte de consultoría para implantar el sistema de gestión como la parte de auditoría para certificarlo. El siguiente proyecto sería la optimización de la producción en base a la minimización del impacto ambiental, que en este se podrían incluir diagnósticos de punto de mejora en los procesos operativos o implantación de algunas herramientas y metodologías, pues como puede ser Lean Manufacturing, 5S, 6 Sigma. Y el último de los proyectos que está en esta categoría es la instalación de fuentes de energía renovables más eficientes. Además, en la parte de sostenibilidad tenemos el de auditoría para la mejora de la sostenibilidad ambiental, que es donde también incluyen auditorías energéticas y la certificación por la ISO 50001. Sin más, os dejo ya con Silvia Priezo, gerente de Priezo de la Riva Consultora. Adelante, Silvia. Hola, buenos días a todos. Bueno, un poco dentro del marco de lo que nos estaba comentando Llanos, en este rato yo voy a intentar daros una visión general de lo que son los sistemas de gestión de la energía, teniendo en cuenta, bueno, pues pautas generales, pues, basándome un poco en que entiendo que el público de hoy es muy amplio y tenemos muchas tipologías de empresas, de distintos sectores, de distintos tamaños, con distintos tipos de infraestructuras. Y luego, al final de la presentación, me gustaría compartir con vosotros algunas medidas de eficiencia energética, que algunas de ellas pueden encajar un poco en todo el programa de sostenibilidad que nos comentaba Llanos y que creo que pueden ser bastante interesantes para las pequeñas y medianas empresas. Voy a compartir la presentación. Vale. ¿La veis bien, verdad? Vale. Bueno, pues lo que os comentaba, voy a empezar por lo que serían los sistemas de gestión de la energía, que además nuestro compañero de AENOR luego hablará en más detalle de lo que es la norma ISO 50001, que es la norma de certificación de este tipo de sistemas de gestión de la energía. Vamos a ver si pasa ahora. Bueno, lo primero, pues para poner un poco en orden lo que sería un sistema de gestión de la energía, la propia norma ISO 50001 nos dice que es un conjunto de elementos de una organización que están al final interrelacionados y que interactúan para establecer pues, lo que sería nuestra política energética, nuestros objetivos, nuestras metas energéticas, los planes de acción y cuáles son los procesos para alcanzar esos objetivos, esas metas energéticas. Los que ya conocéis un sistema de gestión según la ISO 9001, ISO 14001 de calidad y medio ambiente, no deja de ser un sistema muy similar, lo que pasa es que en este caso está orientado a todo lo que tiene que ver con el desempeño energético de la empresa. Son sistemas que, por lo tanto, son integrables con cualquier norma que ya tengamos implantada, tipo la ISO 9001, la ISO 14001, etcétera. Son al final también sistemas que están también basados en todo lo que tiene que ver con el ciclo de mejora continua, PDCA, en el cual
al final lo que se busca es a través de la planificación, de la ejecución de nuestros procesos, de la verificación y de la replanificación, pues de alguna manera mejorar nuestro desempeño energético. ¿Qué ventajas puede tener un sistema de gestión de la energía? Bueno, tiene múltiples ventajas e incluso podríamos estar hablando casi todo el rato de esta charla precisamente de las ventajas, pero bueno, yo aquí he querido destacar las que considero más relevantes. La primera o la que nos puede llamar más la atención, pues todo lo que tiene que ver con la optimización de los consumos y el ahorro de costes. Un ahorro de costes que está desde el punto de vista directo asociado a la reducción de costes por el consumo energético, pero también todo lo que tiene que ver con los costes indirectos relacionados con el hecho de que este tipo de sistemas de gestión nos permiten realizar un mejor control de nuestras instalaciones, de nuestros equipos, de nuestra maquinaria, etc. Luego, un punto muy importante también de los sistemas de gestión de la energía es el conocimiento que adquirimos sobre las características del consumo energético de nuestra empresa, de cómo es nuestro perfil energético, que nos permite una mejor negociación de las tarifas y una identificación en muchos casos de los proveedores más adecuados. Otro punto importante es todo lo que tiene que ver con la monitorización. Al final, estos sistemas de gestión, por un lado tenemos todo lo que es la gestión documental del sistema, pero también tenemos una serie de mejoras tecnológicas que nos permiten un acceso en tiempo en real a la información de nuestros consumos energéticos. Esto al final, ¿qué nos permite? Pues nos permite de alguna manera tomar decisiones y que la definición de nuestra estrategia energética esté basada en datos reales. ¿Qué más ventajas tiene un sistema de gestión de la energía? Pues básicamente la mejora de la imagen de la empresa. Ha estado hablando Llanos de todo el tema del programa de sostenibilidad y cada vez estamos siguiendo más todo lo que es la orientación hacia los objetivos de desarrollo sostenible, todo el tema de sostenibilidad, responsabilidad social, medio ambiente, etcétera, etcétera, que está cada vez tomando más ritmo tanto a nivel de mercado como también a nivel legislativo. Luego, además, estos sistemas de gestión lo que nos permiten es tener mucha información que nos sirve para todo lo que tiene que ver con el cálculo de la huella de carbono, tanto asociada a nuestros procesos como a nuestros productos, y nos ayuda también en esa búsqueda del desempeño energético, pues identificar cuáles son las medidas que nos permitan también la reducción de la huella de carbono. La huella de carbono, además, lo estamos oyendo ahora constantemente, la legislación está yendo hacia ese punto de mejora. Ya incluso en la ley, la 7 de 2021 de todo el tema de cambio climático, ya nos introduce mucho el concepto de huella de carbono, y los sistemas de gestión de la energía son muy compatibles con este aspecto. Antes de ver un poco lo que serían las fases de implantación o desarrollo de un sistema de gestión de la energía, sí que me gustaría comentaros algunos términos o conceptos que vais a escuchar o vais a leer constantemente cuando busquéis información sobre los sistemas de gestión de la energía. Son conceptos básicos, como puede ser el primero de ellos, que es el desempeño energético. La propia norma ISO 50001 nos dice que el desempeño energético, pues bueno, son los resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, con el uso que hacemos de la energía y con el consumo de energía que tenemos en nuestras empresas. Al final, el desempeño energético lo que tenemos que buscar es que sea evaluable, que sea medible. Por eso también vais a ver muchas referencias a todo lo que tiene que ver con los indicadores de desempeño energético, y tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales parámetros energéticos de la organización, así como es su evolución y tendencia para poder plantearnos acciones de mejora con respecto a nuestro desempeño. Otro término que vais a ver en muchas ocasiones o que vais a escuchar en muchas ocasiones es el de uso significativo de la energía. La propia norma nos lo define, que es el uso de la energía que representa un consumo de energía sustancial o que puede ofrecer un potencial considerable para la mejora de ese desempeño energético. Otro punto que vais a escuchar muchísimo es el concepto de línea base energética. La línea base energética, la norma la define como precisamente eso, ¿no? La referencia cuantitativa
que proporciona la base para poder comparar nuestro desempeño energético. Al final, lo que nos está haciendo la línea base es ayudarnos a definir cuáles son los valores de desempeño que nos van a servir de referencia para poder nosotros evaluar si nuestro desempeño mejora o empeora en el tiempo. Va a ser nuestra referencia. La línea base puede tomar como referencia bien un periodo temporal de un año o podría tomar otros periodos. Podría ser mensual, trimestral, etcétera, etcétera. Y se calcula también teniendo en cuenta la propia estacionalidad que nosotros podemos tener en nuestra actividad, en nuestro proceso productivo, en nuestro proceso por ventas, por prestación de servicio, etcétera, etcétera. No deja de ser un cálculo matemático que nos permite establecer la relación entre el consumo de energía que tenemos y cuáles son las variables relevantes que afectan al mismo. Dependiendo del tipo de organización, nos vamos a encontrar organizaciones en las cuales únicamente tengamos una línea base, pero a mayor complejidad o a mayor número de usos significativos de la energía que tengamos, puede ser que una empresa tenga más de una línea base como referencia. Entonces puede ser que tengamos líneas base en función de los indicadores de desempeño energético o incluso en función de las áreas de uso significativo que identifiquemos en nuestra revisión energética. Que el concepto de revisión energética es un concepto que veremos un poco más adelante, que es básico y esencial en lo que son los sistemas de gestión de la energía. Para comentaros un poco brevemente lo que serían las fases de la gestión de la energía, basándonos un poco en lo que es la propia estructura de la norma. Los que ya conocéis las normas ISO, tipo la 9001, 14001, pues esto nos va a sonar nuevo, pero sí que va a haber algún concepto que sí que es diferente con respecto a las otras normas. Lógicamente vamos a tener una fase inicial de todo lo que tiene que ver con el análisis del contexto de la organización para ver un poco cuáles son esos factores internos y externos que pueden estar relacionados o que pueden influir en nuestro desempeño energético. Y en esta fase también tenemos que definir cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión, igual que nos pasa en cualquier sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, tenemos que definir cuál es nuestro alcance, si el alcance es global de toda la organización, si es por línea productiva, si es por instalación, etcétera, etcétera. Y lógicamente tenemos que tener en función de todo lo que es el punto de liderazgo de la dirección, una definición de cuál va a ser nuestra política energética. En base a esa política energética haremos una planificación energética en la cual analizaremos nuestros riesgos y oportunidades y tendremos ya un despliegue de objetivos y metas energéticas, así como todo lo que tiene que ver con la planificación de acciones concretas para lograr esos objetivos. El punto siguiente sería el de la revisión energética, que ya os digo, es un punto fundamental en los sistemas de gestión de la energía y tiene distintas fases o tareas a ejecutar. Lo primero de todo tenemos que analizar cuál es el uso y el consumo de energía. Tenemos que identificar esos usos significativos de la energía y determinar cuáles son las variables relevantes para de alguna manera poder definir cuál es nuestro desempeño energético actual, porque lo que busca esta norma, como otras normas, es la mejora continua. Entonces tenemos que tener un poco esa información de cómo es nuestro desempeño energético actual para poder plantearnos lo que estaría en el siguiente punto, que es la determinación y priorización de cuáles son las oportunidades para mejorar que tenemos con respecto a nuestro desempeño energético. Luego tenemos que hacer una estimación de los usos y consumos de energía en el futuro y determinar, lógicamente, los indicadores de desempeño energético, así como la línea base, porque van a ser la referencia, o sea, el mecanismo para medir y la referencia que vamos a tener para saber si nuestro desempeño energético está siendo adecuado o no y plantearnos acciones de mejora. Y luego, por último, todo lo que tiene que ver con la planificación de recopilación de datos de la energía. Los sistemas de gestión de la energía son sistemas que están totalmente basados en la toma de datos y en la evaluación de esos datos. Por eso es muy importante toda la parte de recopilación de datos, de mecanismos, de herramientas que tenemos para esa recopilación de la información. Luego, como toda norma ISO, tenemos una fase de lo que sería el desarrollo de los procesos de apoyo,
que aquí es todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos, como por ejemplo aquí entraría todo lo que tiene que ver con la capacitación de las personas de la organización que están relacionadas con el sistema de gestión de la energía. Y el siguiente punto ya sería todo lo que tiene que ver con la parte de operación, el tema de los procesos relacionados con las operaciones. Aquí tenemos que incluir, entre otros procesos, pues todo lo que tiene que ver con la planificación y control operacional que pueda influir en nuestro desempeño energético, y también un punto bastante importante es la adquisición de productos, equipos, servicios que utilizan energía y que pueden tener un impacto significativo en nuestro desempeño energético. Y ya, por último, tenemos lo que sería la definición de todas las herramientas o mecanismos de evaluación del desempeño y mejora continua. En este punto, los que ya conocen sistemas de gestión de calidad o medio ambiente, entrarían en juego todas las herramientas relacionadas con auditorías internas, revisión del sistema, gestión de las no conformidades, etcétera, etcétera. Y eso sería un poco una visión general de lo que sería un sistema de gestión de la energía, que luego posteriormente Juan Manuel pues, os dará ya datos más específicos con respecto a lo que es la certificación, y luego posteriormente con Francisco Javier veréis un caso concreto de implantación. En esta segunda parte de la presentación, como os comentaba, yo quiero compartir con vosotros algunas dentro de todas las medidas de eficiencia energética que podemos implantar en las empresas. Yo aquí os traigo algunos ejemplos. En algunos me paro un poquitín más porque hay algunos que ya son conocidos o hemos oído hablar bastante de ellos, y otros quizás haya personas para los que sea algo más nuevo, como es por ejemplo todo el tema del autoconsumo. Aquí, por ejemplo, una medida que puede ser fundamental para las pymes es todo lo que tiene que ver con monitorizar el consumo energético. Bien porque desarrollemos sistemas propios dentro de nuestra organización para la toma de datos y demás, como por el hecho de que hoy en día las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía ponen a disposición de los clientes información precisamente relativa a cuáles son sus consumos eléctricos horarios. Entonces, bueno, pues el hecho de poder cuantificar y entender la pauta de consumo de nuestra empresa nos permite pues, tomar medidas para una gestión más eficiente. Luego, el hecho de poder renegociar el contrato de suministro eléctrico, el revisar con nuestra empresa comercializadora cuál es la tarifa que mejor se adapta a nuestra curva de consumo, revisar la potencia contratada, que es que muchas veces nos encontramos empresas donde la potencia contratada está sobredimensionada. Luego, todo lo que tiene un punto muy importante es el siguiente, todo lo que tiene que ver con la renovación de sistemas de climatización y el aislamiento adecuado de los edificios. Para que os hagáis una idea, aproximadamente un 65% del calor se pierde por no tener un correcto nivel de aislamiento. Entonces, es una fuente de mejora de eficiencia energética muy importante. Y luego todo lo que tiene que ver con la renovación de las instalaciones eléctricas. Al final, cuando optamos por tener instalaciones más modernas y que estén diseñadas de una manera más eficiente y demás, al final nos conseguimos grandes ahorros no solo en la factura de la luz, sino también en el consumo de energía en general, ¿no? Bueno, pues en el caso del consumo eléctrico, pues desde sistemas muy sencillos como el uso de regletas múltiples con enchufe programable, sensores de movimiento, motores de alta eficiencia energética, la renovación de alguna equipación como pueden ser los ascensores, el alumbrado LED, pues al final son mejoras que nos permiten luego, es una inversión que vamos a tener luego un retorno por todo el ahorro en costes que va a suponernos después en cuanto a consumo eléctrico. Además, incluso igual que vemos el programa de sostenibilidad de la Cámara, cada día vemos más ayudas, subvenciones, facilidades a la hora de poder tener acceso a este tipo de inversiones. Y ahora me voy a parar un poquitín más lo que os decía, porque lo que hemos visto hasta ahora son conceptos que quizás estamos más familiarizados con ellos, pero quizás aquí haya gente pues, que le suene un poco nuevo todo lo que tiene que ver con autoconsumo.
El autoconsumo lo que supone es que, bueno, pues que cualquier persona o empresa pueda producir y consumir su propia electricidad. Bueno, pues instalando bien en nuestro hogar, en nuestro local, en nuestras instalaciones o incluso en comunidades de vecinos, paneles solares fotovoltaicos o incluso otros sistemas de generación renovable. Al final lo que estamos haciendo es impulsar el uso de renovables, pero también supone un ahorro en la factura eléctrica y al final tenemos una menor dependencia de los cambios de precio que se sufren en las tarifas eléctricas. Al final lo que estamos haciendo es una parte de nuestro consumo lo estamos cubriendo con energía generada por nuestro propio sistema de autoconsumo. La normativa de autoconsumo hoy en día facilita los trámites, todo el tema a partir del Real Decreto 244 del año 2019, reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica renovable sin peajes ni cargos y permite además que estos sistemas se instalen tanto a nivel individual como de forma compartida, como es el caso de, por ejemplo, de comunidades de vecinos. ¿Qué es un sistema de autoconsumo desde el punto de vista de instalación? Bueno, pues tiene todo lo que es la propia instalación de producción, pues que son los paneles solares fotovoltaicos o un pequeño generador mini eólico, que quizás, por decirlo de alguna manera, es la parte más visible del sistema y, bueno, pues tiene otros elementos, los inversores, cables, conectores y puede tener opcionalmente baterías. Luego hablaremos más concreto, de una manera más concreta de las baterías. Este sistema lo que hace es que se conecta a la instalación eléctrica de la casa o edificio y de la instalación y automáticamente genera un ahorro en la factura de la luz. La energía que va a utilizar el edificio vendrá prioritariamente de la instalación de autoconsumo y, bueno, lógicamente, cuando ésta esté generando y mientras que el resto de la energía que necesitemos seguirá viniendo de la red. A efectos prácticos no vamos a notar ninguna diferencia entre un caso y otro, pero sí que es cierto que en el caso, por ejemplo, para empresas, sí que es interesante el hecho de que la instalación puede en un momento dado podemos acceder o consultar la información en tiempo real a través de monitores de seguimiento, a través de una app móvil o incluso en el propio dispositivo de cuál es la cantidad de energía que estamos autoconsumiendo, que es un dato importante, por ejemplo, si lo que queremos desarrollar es un sistema de gestión de la energía. Lógicamente, es una instalación que conlleva una inversión inicial. La amortización suele estar de la inversión inicial entre unos 6 y 10 años, depende un poco pues, de la potencia instalada, del uso que se haga de la energía, pero claro, tras esa amortización de la inversión inicial, el ahorro de la factura en la factura eléctrica pues, es muy considerable. Además, hoy en día existen líneas de ayuda, beneficios fiscales que pues, nos ayudan a amortizar aún más rápido la instalación e incluso hay sistemas de financiación pues, que nos evitan tener que desembolsar la inversión inicial de golpe. Lógicamente, cuanto más aprovechemos la energía generada por la instalación de autoconsumo, pues mayor será el ahorro y más rápido conseguiremos amortizar la instalación. ¿Qué pasa? Que en un momento dado lo que podemos producir son excedentes de energía, es decir, cuando estamos generando más de lo que realmente consumimos. Por ejemplo, puede ocurrir, ¿no?, que si no tenemos consumo durante las horas de sol, en el caso de tener una instalación fotovoltaica, estamos generando un excedente. Entonces, aquí tendríamos diferentes opciones. La primera opción sería la instalación de baterías. Podemos optar por instalar baterías que nos permitan almacenar la energía en momentos sobrantes o incluso podríamos comprarla en momentos en que la electricidad esté más barata y aprovecharla cuando la necesitemos. Bueno, pues esto al final nos permite un mejor aprovechamiento de la instalación de autoconsumo, pero claro, la inversión inicial es mayor, por lo que aquí siempre decimos que es importante analizar el caso concreto de cuál va a ser la pauta de consumo, de cómo es la instalación, etcétera, etcétera. Todo lo que es el plan de viabilidad inicial para ver si realmente es adecuado la instalación de baterías o no. Otra opción, pero esto sería únicamente para las instalaciones de menos de 100 kilovatios, podemos optar también por un sistema de compensación. Al final, la compensación básicamente es que la comercializadora nos compensa los excedentes como un ahorro en nuestra factura de la luz mes a mes. En el caso de las comercializadoras de referencia, las que ofrecen tarifa regulada,
tienen definido por ley qué valor económico se tiene que dar a esos excedentes, y en el caso de las comercializadoras del libre mercado, aquí la compensación se hace en los términos que se pacten con la comercializadora. Y ya para aquellas instalaciones con grandes excedentes y que además la instalación sea superior a 100 kilovatios, si prevemos esa cantidad elevada de excedentes, podemos optar por la modalidad de autoconsumo con excedentes sin compensación simplificada, que en este caso nos permite vender todos los excedentes que tengamos sin un límite mensual. ¿Qué ocurre? Hay un pero, y es que al final esto nos supone darnos de alta como productor de energía y, lógicamente, hacer frente pues, a los trámites fiscales y administrativos que esto conlleva, porque al final estamos realizando una nueva actividad económica. Pasos a seguir para todo lo que tiene que ver con autoconsumo. Bueno, pues en primer lugar tenemos que hacer un buen estudio de viabilidad y analizar las posibilidades de nuestro edificio, de nuestras instalaciones, el presupuesto de lo que podría costar la instalación y, lógicamente, cuánto nos podríamos ahorrar en nuestro caso concreto. Al final no deja de ser un estudio de viabilidad técnico-económico y, lógicamente, pues necesitamos todos los datos de nuestras facturas eléctricas, ya que, bueno, pues el patrón de consumo es el que nos va a determinar cuánto podemos llegar a ahorrar. Luego ya todo lo que sería la fase de implantación, la propia instalación, teniendo en cuenta, lógicamente, tanto la normativa energética vigente como toda la que tiene que ver con seguridad de las instalaciones. Y, por último, todo lo que está regulado desde el punto de vista de registro ante la comunidad autónoma y todo lo que conlleva las notificaciones que corresponden a la distribuidora de electricidad. Bueno, aquí tenéis un esquema para cuando os pasen desde la cámara la presentación, pues bueno, un ejemplo de cómo sería autoconsumo individual con excedentes y en el caso de colectiva sin excedentes. Y como última medida, que también cada vez está más de moda y escuchamos más, todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, con la movilidad eléctrica. Al final, en aquellas pymes donde tienen una flota de vehículos con cierto tamaño, el pasar de vehículos convencionales a eléctricos es una medida de eficiencia energética pues francamente interesante. No solo por el ahorro económico, sino también pues por la imagen de empresa sostenible, porque al final estamos haciendo un buen aporte al medio ambiente y a la salud de la población de los núcleos urbanos. Y además tenemos que tener en cuenta que también tenemos un ahorro indirecto por todo el tema de que los vehículos eléctricos normalmente suelen tener menos averías mecánicas, porque al final estamos dejando de tener sistemas de combustión interna, que al final pues reduce el número de piezas de ensamblaje de estos medios de transporte y, por tanto, nos reduce pues la posibilidad de averías y en este caso pues la reducción de los costes de mantenimiento. Y esto sería un poco, pues así a grandes rasgos en este rato lo que os quería comentar, pues con respecto a todo lo que tiene que ver, pues unas pinceladas generales de lo que sería un sistema de gestión de la energía, que ahora veremos con más detalle, y todo lo que tiene que ver con ciertas medidas que desde nuestro punto de vista nos parecen interesantes para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, súper interesante tu presentación. Tenemos un par de comentarios que, si te parece, los leemos ya por dejar esta parte cerrada. Iván nos comenta que respecto al tema de la línea base, según he entendido, aquellos usos que haya identificado en la revisión energética debe tener una línea base. No es necesario que todos mis usos de energía tengan una línea base. ¿Es correcto? Está silenciada, Silvia. Sí, espera, que es que estaba justo leyendo la pregunta. Vale, entonces, vale, según he entendido que ellos... A ver, la línea base de energía son valores de referencia. Por tanto, se pueden identificar una única línea base de energía, o bien podemos tener, si tenemos más de un uso significativo, podríamos, para poder, decirlo de alguna manera, afinar más nuestro sistema de gestión, calcular esa línea base en base a esos
usos significativos de energía o incluso o lo que estaría relacionado con cada uno de nuestros indicadores de desempeño energético. Entonces, eso va a depender un poco de las características de la empresa en función y de la complejidad del sistema que podamos identificar en la revisión energética inicial. Vale, estupendo. Luego comenta que respecto al autoconsumo, del que habláis como una posible medida, la norma habla de que la instalación de energías renovables no representa una medida de mejora de desempeño. No sé si quieres comentar algo. Sí, a ver, por un lado entiendo que habla de la norma ISO 50001. A ver, independientemente, yo aquí he hecho una presentación de dos conceptos diferentes. Por un lado, he estado hablando de lo que serían los sistemas de gestión de la energía, orientado a aquellas empresas que lógicamente quieran hacer una implantación de un sistema de gestión de la energía y certificarlo. Y por otro lado, estoy hablando, basándome un poco en todo lo que hemos visto del programa de sostenibilidad y de distintas medidas de sostenibilidad a las cuales se podría acoger de alguna manera cualquier pequeña o mediana empresa que pueda estar interesado en este tipo de medidas, que puede ser que efectivamente estén también interesados en desarrollar un sistema de gestión y, por tanto, tener que ir a medidas que sí que contemplen la norma, o a empresas que simplemente de manera aislada quieran llevar a cabo medidas concretas. Por eso me ha parecido interesante incluir la parte de autoconsumo. Claro que sí. Muy bien, Silvia, pues muchísimas gracias por tu presentación. Me ha parecido muy interesante. Pasamos ahora con Juan Manuel García, es manager del área de energía de AENOR, que nos va a hablar de la certificación 50001. Bienvenido. Bien hallado. Buenos días. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Sí, perfectamente. Perdona, que me había silenciado ya. Se te oye perfectamente. Lo primero, dar las gracias a la Cámara por confiar en nosotros y invitarnos a venir, a todos los asistentes. Y bueno, espero que en la medida de nuestras posibilidades les podamos aportar información que les sea de provecho. Si me permites, ya no sé, Silvia, hacer una salvedad al respecto de la pregunta anterior de uno de los asistentes. Es cierto que la norma 50.001 habla que las acciones o las oportunidades de mejora que se desarrollen por parte de la organización deben de ir focalizadas hacia el ahorro y la eficiencia energética, es decir, la disminución de la entidad de energía versus la actividad que hago. Pero también es cierto que en la parte, lo digo un poco porque me da lástima, ¿no?, que haya proyectos de energías renovables que queden fuera de la cobertura, ¿no?, de una norma de gestión de energía. Es cierto que yo creo que ahí hay un argumento que se puede utilizar y sería, bueno, a mi modesto entender, válido, ¿no?, por lo menos en una parte que sería la parte de energía primaria, es decir, yo no estoy ahorrando, es cierto, en mi kilovatio hora a partir de unidad de producción, si no estoy cambiando la fuente, pero también es cierto que si yo hago el análisis del consumo en datos de energía primaria, yo sí puedo justificar un ahorro de energía primaria sobre el sistema. Un poco porque seguro que luego viene la pregunta de cara a la certificación. Hombre, como único objetivo, la parte de renovables sería difícil de poder justificar para una certificación de 50.000, pero yo no lo dejaría de poner dentro del sistema de gestión de energía acompañado de otros que vayan sobre la parte de la piedra angular, que es el ahorro y la eficiencia energética. Perdón por la intromisión en la pregunta. No, muchísimas gracias por la aclaración. Muchas gracias. Vale, pues con permiso voy a exponer la presentación. Si sois tan amables, me confirmáis el que se esté viendo. Ahora la vemos. Si puedes maximizarla, perfecto. ¿Se ve la pantalla completa? Bueno, no está maximizada. A ver. Un momentito. Sí. Tengo aquí abiertas muchas cosas. ¿Ahora?
Ahora estamos viendo un reglamento. Ahora sí, ahora la vemos, perfecto. Sí. Vale, yo lo que soy muy malo, ya te adelanto, es con el chat, entonces si eres tan amable, te pediría... No te preocupes que yo estoy pendiente, claro que sí. Si hay alguna pregunta durante la presentación, no tengo ningún inconveniente en poderla contestar, o si no, al final he dejado un hueco para poderlas contestar. Vale, estupendo. Muy bien, bueno, pues un poco el índice de los temas a tratar es un poco, bueno, para quien de ustedes no nos conozcan brevemente quién somos y cuáles son nuestros compromisos y soluciones. Enmarcar un poco el antecedente y el marco regulatorio de la 50.000, analizar brevemente cuál es el ciclo de la gestión energética empresarial, un poco la introducción, ¿no?, a lo que es la gestión de energía, y luego ya entrar en lo que es la norma. Perdóname, Juan Manuel, es que vemos la presentación cortada. No sé, no vemos. A ver, ¿ahora bien? Es que se corta la parte de la izquierda. Un momentito. A ver, vamos a ver un momentito. Si quieres, vuelve a quitar la presentación y a volver a ponerlo, a ver si se carga bien ahora. Vale, ahora la vemos otra vez. ¿La pantalla completa? No, la pantalla completa no. Esto es la ley de Murphy. Ahí, vale, ahí la podemos ver bien igual, ¿eh? A ver, baja, a ver, para que no se corte. Ahora pantalla completa. ¿Ahora se ve bien? Ahora sí, ahora perfecto, estupendo. Gracias. Bueno, pues perdón por el directo. Vale, decíamos que en el punto 4 vamos a ver un poco los requisitos centrales de la norma 50.001. Yo creo que no tiene mucho sentido que les cansemos con los requisitos que son transversales, que son de otras normas del sistema de gestión que ustedes conocen. Y luego, muy brevemente, en un slide, el proceso de certificación y el resumen y conclusiones. Desde el punto de vista, bueno, para quien no nos conozcan, cuál es nuestro compromiso y nuestro sentido de ser, ¿no?, que es la generación de confianza entre organizaciones y personas. Ahí nacimos y ahí seguimos intentando estar, aportando, pues, bueno, un poco una respuesta a las preocupaciones tanto de la sociedad como las necesidades de las organizaciones, intentando ir de la mano de las organizaciones para conseguir objetivos y demostrar a las partes interesadas pues cómo lo han logrado. Cómo lo tenemos estructurado en áreas de conocimiento, que serían las agrupaciones técnicas, las cuales pues bajan ya un poco a lo que son estos objetivos en la forma de plataformas de confianza, y luego se desagregan en lo que son las herramientas que proporcionamos un poco a la sociedad, que lo denominamos soluciones, ¿no? Desde el punto de vista de plataformas de confianza, ahí tienen ustedes, son 7, las tienen sobre la pantalla: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, gobierno corporativo, tecnología y digitalización, la parte de agro y distribución, la parte de construcción e industria, sanidad y prevención, y luego las plataformas, digamos así, de inicio de AENOR, que ya saben ustedes que nosotros nacimos a base de una necesidad por parte de España cuando se produjo la adhesión a la Comunidad Europea, que son las plataformas core, ¿no?, las que yo creo que siempre han sido las que mayor desarrollo han tenido y necesidad por parte de la organización, por parte de la sociedad, que ha sido la de producto, calidad, medio ambiente y seguridad. Desde el punto de vista de antecedentes y marco regulatorio, saben ustedes que está por una parte el paquete de energía limpia de Europa, que está formado por esas directivas que tienen ustedes en la pantalla, la de eficiencia energética, la de eficiencia energética en edificios y la de energía renovable, a la cual, si me permiten, uniría la de ecodiseño, todo lo que es la parte de diseño desde el punto de vista energético de las instalaciones o productos relacionados con la energía. Estos son los compromisos a grandes rasgos que están, y les reseño en verde los que ha habido una modificación con respecto a lo que se planificó en su momento,
y además una modificación un poco que ustedes seguro que conocen, a más, ¿no? El primero es el de eficiencia energética, que es un poco el núcleo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que bueno, pues se superó, se hizo mayor, ¿no? A un 32,5% a nivel de Unión Europea en el año 2030, y la parte de aportación de energías renovables, que también se subió a un 32%. Siguen estando vigentes los de los esquemas de obligaciones de eficiencia energética, el 1,5%, que saben ustedes que en España es el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, aunque ya empezarán a salir los certificados de ahorro de eficiencia energética probablemente a finales de este año. El que se consiga un 1% del uso de energía de fuentes renovables en la parte de district heating, el disminuir nuestro factor de energía primaria de un 2,5 a 2, es decir, la conversión de energía primaria a energía útil, y fomentar la actividad de las empresas de servicios energéticos. Desde el punto de vista de la parte de traslación de esta legislación a España, está en el Real Decreto 56/2016, que saben ustedes que los sujetos pasivos son las empresas no consideradas PYME, a las cuales se les dan 3 opciones. Una, realizar una auditoría energética cada 4 años. La segunda, certificarse con una norma 50.000. Y la tercera, tener una certificación ISO 14001 de gestión ambiental, manteniendo actualizada toda la información procedente de esa auditoría energética. Desde el punto de vista de futuro, este paquete de energía limpia por parte de Europa se vio que iba un poco no acompasado en distintos países, y por lo tanto se intentó aglutinarlo y un poco gobernarlo, valga la redundancia, con el compromiso de gobernanza. El compromiso de gobernanza trabaja sobre las 5 dimensiones clave de la Unión Europea en energía, que serían la parte de seguridad energética, mercado interior de la energía, eficiencia energética, descarbonización, investigación, innovación y competitividad, pero poniendo como piedra angular, como primer principio, la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque ya verán ustedes ahora en otra slide que tenemos, es la forma más barata de afrontar todos estos compromisos, y también es la forma más competitiva, ¿no? Es decir, primero vamos a hacer eficientes las instalaciones y luego vamos a suministrarlas con la energía más amigable. ¿Esto qué lleva consigo? Pues lleva consigo una transformación del sistema energético en Europa. Un poco les tengo que decir a ustedes de este paradigma en el que estamos ahora envueltos, al que se le suma además la crisis debida a la guerra. El fomentar todo lo que es eficiencia energética y ahorro energético, y que esto sea una acción coordinada que combine tanto actos legislativos como no legislativos. También llamarle la atención de que la Unión Europea ve esto como una oportunidad para el área geográfica en sí, de poder poner en valor todo el conocimiento al respecto de la eficiencia energética y las energías renovables, y ponerlo en valor para hacer pues un motor industrial en Europa de estos sectores. Bajando a la parte de España, en la traslación de esos objetivos que veían ustedes antes en la primera slide, España en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima todavía va más allá en la parte de esfuerzo, sobre todo en el que nos aplica, que es el de eficiencia energética, llegando prácticamente al 40%, con una disminución del 21% de emisiones de gases de efecto invernadero frente al punto de referencia, que es el año 1990, el uso de un 42% de renovables en el uso final de energía, y llegar a un 74% en el 2030 de energía renovable para la generación de energía eléctrica. Fíjense ustedes lo ambicioso que es este plan, ¿no? Importante, lleva aparejado inversiones totales, me refiero solamente al plan, no entrando ahora en la parte de PERTES y en la parte de la estrategia frente al problema de la guerra de Ucrania, y con una generación que se establece en unos 364.000 empleos anuales, que según la Organización Mundial del Trabajo es con un Pareto de 4:1, es decir, por 4 empleos anuales nuevos que se van a generar en la nueva
situación energética, se va a destruir uno de la parte antigua. Sin perder de vista que el objetivo del año 2050 es conseguir la neutralidad climática. A esto, recientemente, en concreto 29 de marzo, se publicó el Real Decreto Ley 622 de ayudas por la crisis de la guerra de Ucrania, y en concreto en el apartado de industrias electrointensivas o intensivas en energía se habla de lo que es la subvención del 80% de estas industrias catalogadas como electrointensivas en los peajes abonados durante el año 2022. A estas organizaciones el Estatuto de Empresas Electrointensivas les obliga durante este año a certificarse en 50.000, por lo tanto, todas las de ustedes que estén aplicadas por este Real Decreto y tengan esa consideración, pues sepan que deben de afrontar este proceso antes de esta fecha. Importante porque al final pues todo ayuda, ¿no? El cómputo de ayuda de compensación a los peajes del 2022 está cifrado en la parte eléctrica en 225 millones y en la parte gas intensiva, en la parte de gas, en 125 millones para una serie de actividades CENAE establecidas. Tiene todos estos capítulos, pero bueno, yo les hago solamente la referencia. Bien, con respecto a la introducción a la gestión energética, el por qué Europa, y todos los países que están trabajando en la parte de energía, ¿por qué pone el foco en energía, en la eficiencia energética? Pues ven ustedes ahí en esa transparencia que el ratio de lo que es el costo de aplicación de medidas de eficiencia energética frente a lo que es la disminución en los costes de energía de la eficiencia energética frente a todas las tecnologías sigue estando en el pistón más bajo, es decir, a menor inversión consigo mayor ahorro. Evidentemente que esto, esto es del año 2018 de la Agencia de la Energía de Estados Unidos. Esto va variando en función de los precios de la tecnología, pero bueno, es una fotografía para que vean ustedes de cara a poder defender en sus organizaciones las acciones que estén vinculadas al ahorro y la eficiencia energética, la importancia de ellas desde el punto de vista económico. Y también me gustaría lanzarles una cuestión, sin cansarles mucho, es que cuando hablamos de una norma de referencia para la certificación, en este caso la 50.001, cuando se establecen los comités técnicos de normalización normas, se hacen normalmente en familias. Este es el caso de la norma 50.001, que es la familia de las 50.000, y es una familia de normas que viene muy bien cubierta, es decir, tienen ustedes muchas herramientas a su disposición que les pueden ayudar en la correcta ejecución de este proyecto a éxito. De forma breve, y les he puesto a mi modo de entender, las más importantes, tienen ustedes a la derecha la de auditorías energéticas, que establece un poco los criterios para realizar esta auditoría energética, sería la 50.002. Encima tienen ustedes arriba la de 50.004, que establecería un poco la interpretación de los requisitos de la 50.001 en tres grandes sectores, en industria, en transporte y en terciario. De igual forma, la 50.006 que tienen ustedes a la derecha, que diría un poco cuáles son las líneas base y los indicadores de desempeño energético que se utilizan normalmente en estos tres sectores. Y abajo, y no menos importante, la parte de medida, verificación del ahorro. Es importante esta 50.015 o el protocolo de medida de verificación, como ustedes quieran en sus organizaciones, porque, como bien saben, una vez que se ejecuta alguna de las medidas que nos ha dicho Silvia, el ahorro no se mide. Entonces tienen ustedes que establecer de alguna forma una sistemática para saber lo que realmente estarían ahorrando en la situación cuando ya han implementado una oportunidad de mejora. Bien, ¿en qué consiste una gestión de la energía? Pues, bueno, ven a ustedes ahí arriba el flujo, ¿no? El flujo de la actividad, del proceso. Hay una planificación energética, como nos ha comentado Silvia, en la cual se establecen las variables, la oportunidad de mejora y el periodo de partida de dónde partimos y qué desempeño energético estamos logrando. De ahí se nos van a producir una serie de oportunidades de mejora, las cuales no todas ellas irán a un plan de acción, a un plan de objetivos y metas.
que pueden ir pues, sobre el estado de instalaciones, sobre la parte tecnológica, sobre la parte de medición. De ahí haremos, como también nos ha avanzado Silvia, un control de la operación basado en grandes rasgos en la operación de los procesos energéticos y en las labores de mantenimiento que vayan más hacia la parte predictiva. Y como no puede ser de otra forma, y más en esta norma, una verificación y análisis de los datos en dos vertientes. Una, para comprobar que efectivamente lo que yo esperaba que iba a tener de consumo específico lo estoy logrando, y por otra, si he establecido alguna oportunidad de mejora que realmente está consiguiendo lo que pretendíamos con ella, ¿no? De ahí, pues la salida será qué mejora del desempeño energético estamos logrando y cómo podemos tanto referenciarlo a un consumidor interno de nuestra organización como podría ser a un consumidor externo. Normalmente las propuestas de mejora, ya no lo ha avanzado Silvia, se centran en la parte de análisis de suministros, en la parte de I+D+I, en la parte de planificación, desde el punto de vista de poder ajustar los patrones de consumo a la praxis más eficiente, la parte de operación, desde el punto de vista de hábitos y de control operacional para conseguir que eso sea lo más eficiente desde el punto de vista de control del proceso, mejora de los procesos desde el punto de vista de la labor de diseño, en todo lo que es el diseño del proceso desde un punto de vista de mejora del rendimiento, la parte de ingeniería, la parte de lo que es el diseño de una instalación consumidora, y luego la parte de mantenimiento de instalaciones, pues ya les hemos comentado, ¿no? Todo lo que es que las instalaciones se mantengan antes de que establezcan una rotura, ¿no? Quiere decir que están funcionando en una mejor curva de control. Y por último, pues bueno, todo lo que es el plan de medida. Desde el punto de vista de norma de requisitos, ya nos ha comentado también Silvia que es un PDCA en el cual pues intentamos planificar, desarrollar, evaluar y mejorar. Desde el punto de vista de contexto de la organización, igual que en otras normas, tienen que tener ustedes en cuenta todas las partes interesadas, se las reseñamos ahí, y normalmente lo que se hace es un DAFO. Tienen aquí la ventaja en una norma como la 50.000 que muchas de esas amenazas y oportunidades les van a quedar reflejadas en la auditoría energética, porque realmente les va a hacer una fotografía de dónde está su instalación desde el punto de vista de eficiencia energética y dónde podría llegar a estar. Bien, desde el punto de vista de planificación, es un proceso, ahí ven tres columnas, uno que sería el punto de partida, periodo de referencia, otro que sería el central, qué es lo que hacemos, y otro cuáles serían los resultados, los entregables de este proceso, a dos niveles, un nivel estratégico de dirección en el cual las salidas van a ser los riesgos y las oportunidades, y otro táctico que lo que nos va a dar lugar es a las líneas base, a los objetivos, a los planes de acción y al plan de medida y de campaña de medida y de datos. Importante, en la parte táctica, ven ustedes en la revisión, el espíritu último de esta revisión energética es la obtención de oportunidades de mejora del desempeño energético. Si no logramos este objetivo en la revisión energética, mal lo estamos haciendo. O sea, al final el objetivo último es encontrar esas oportunidades de mejora que, como ya nos ha adelantado Silvia, suelen estar en tres escenarios, uno que sería tecnológico, otro que sería operativo y otro que sería de medición. ¿Y por qué de medición? Porque la mejora de la medición lo que nos va a permitir es el poder ser más proactivos, en adelantarnos a la detección de desviaciones con respecto al consumo esperado. Bueno, mapa de procesos, ven ustedes, evolución del consumo, ratios energéticos, balance por fuentes, de ahí haríamos un zoom a lo que son los usos o los sistemas. La norma nos dice que bajemos de lo que son las fuentes, que serían los suministros, a lo que son los sistemas consumidores. De ahí detectaríamos esa oportunidad de mejora y luego verificaríamos ese ahorro de la energía. No tiene mucha ciencia. Si ven ustedes el diagrama de Sankey de aquí arriba, pues nosotros tenemos una energía primaria que la transformamos en una energía útil. Pues bueno, nuestra idea es que primero esta energía útil demande lo que realmente tiene que demandar para conseguir su proceso, que haya las menores pérdidas posible
y una vez que vayamos hacia atrás, que esta energía primaria, cuando se transforma en energía útil, cuando se hace una combustión o una transformación, sea lo más eficiente posible. Como les comentaba, al final la diferencia en aquellos de ustedes que estén trabajando con la ISO 14001 es que sobre las dos grandes fuentes que probablemente tengan ustedes, que sean la energía eléctrica y el gas natural, pues haga un zoom ya sobre los sistemas consumidores. La norma permite hacerlo sobre sistemas, sobre instalaciones, sobre procesos, incluso sobre equipos en función de la complejidad energética que tengan ustedes. Al final, si me permiten, pues premisas o consejos sobre la línea base. Tomar un periodo de referencia que realmente sea representativo, tener en cuenta que puede haber sistemas que tengan una influencia, como bien decía Silvia, lo que denomina la norma variables dependientes, bien estacionales o de producción, y otros sistemas que a lo mejor tienen un comportamiento base, ¿no? que es independiente de estas variables que hemos dicho anteriormente. Normalmente, ¿cómo se hace el control del proceso? Pues el control del proceso en una industria o en un terciario tendrá un BMS de control, en una industria tendrá una escala de control y en un transporte pues tendrá un sistema de control de flota. Pues bueno, consiste en que la generación sea lo más eficiente posible y la demanda demande lo que tenga que demandar y entre medias de ambos pues haya las menores pérdidas posibles. Normalmente, cuando hablamos de plan de medida, es importante reflejar que el plan de medida se refiere no solamente a las variables de energéticas de seguimiento de los procesos, sino a las variables de proceso, porque al final tienen ustedes que tener en cuenta que lo que son las variables de proceso van a incidir en ese consumo específico. Es decir, todo lo que yo tenga estas variables de un control de un proceso energético dentro de unos parámetros que entiendo yo óptimos para conseguir esa calidad, esa precisión en el proceso, me van a incidir en que esta instalación en el ratio kilovatio-hora partido unidad de producción sea lo más eficiente posible y se acerque a mis perspectivas. Bien, desde el proceso de certificación muy rápidamente, para los que de ustedes conozcan sistemas, pues bueno, hay un primer filtro desde el punto de vista de solicitud de una información técnica mínima para poder hacer un dimensionamiento en una propuesta técnica y económica. Una vez que, bueno, pues que se llega a un acuerdo, pues se realiza una auditoría, lo que he denominado anteriormente visita previa, una fase 1, auditoría inicial, que tiene un entregable que sería el informe. De esa visita previa o fase 1 pasaríamos al proceso final de la auditoría inicial, que ahora se llama fase 2, que también tendría un entregable que es un informe del cual se podrían derivar unas acciones correctoras. Una vez que se analizan, pues darían lugar normalmente a una concesión del certificado y en casos extraordinarios a otro trabajo de auditoría extraordinaria. Una vez concedido este certificado, pues ya sería un proceso como el que conocen ustedes. El certificado se haría por 3 años, con auditoría de seguimiento anuales y una auditoría de renovación a los 3 años. Como resumen y conclusiones, el ahorro y el energético y la eficiencia son las rutas más rápidas y baratas para conseguir estos compromisos que han visto ustedes antes. Importante, hay un estudio por parte de ISO de todos los usuarios de la 50.001 desde el punto de vista de certificación y fíjense, el 90% lo recomienda. De igual forma que dicen que han consolidado ahorros ya va a depender del tipo de organización, entre el 5 y el 30% del coste. Que es un hito de innovación, porque al final estamos innovando en nuestra organización y nos va a permitir ser más competitivos y que nos permite en determinadas cuestiones pues, poner esto en valor ante terceros para buscar canales de financiación o medidas de ahorro extraídas en organizaciones o, como han visto ustedes, solicitudes por parte de parámetros legislativos. Por mi parte, darles las gracias y quedo a su disposición para cualquier cuestión y aclaración. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy interesante tu presentación. De momento no hay ahora mismo ninguna pregunta en el chat, así que si te parece pasamos con el siguiente ponente y al final si hay alguna ya la resolvemos. Muy bien.
Bueno, pues ahora va a participar Francisco Javier, el responsable de sistemas de Solvay Química, que nos va a contar un poquito su experiencia con su sistema de gestión de la energía. Bienvenido, Francisco Javier. Hola, buenos días a los asistentes, buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer una presentación rápida de lo que es nuestro proceso y, bueno, vamos a ir rápidamente. Empezando por un poco la descripción de lo que es nuestra empresa. Nosotros estamos ubicados en Torlavega, pero pertenecemos a un grupo global que es una multinacional de producción de productos químicos. Bueno, es una compañía que tiene ya más de 150 años, bueno, miles de empleados, está extendida por todo el mundo, casi 100 plantas de producción de muy diversos productos. En concreto en Torlavega, bueno, nosotros somos unas 700 personas, entre colaboradores externos y personal propio. El volumen de la planta es muy grande, tenemos, bueno, pues 15 millones de gastos de mantenimiento anuales, tenemos 14 millones de un gasto similar a lo que son nuevas instalaciones año por año y una capacidad de producción en torno al 1.000.000 de toneladas de producto final anual, ¿no? ¿De qué son esas toneladas? Bueno, pues unas 800.000 toneladas van a ser de carbonato. El carbonato sódico es un producto muy utilizado en la industria del vidrio. Todo el vidrio tiene un 30% de peso en carbonato, más o menos. También producimos unas 150.000 toneladas al año de bicarbonato. Es el bicarbonato que se usa como aditivo alimentario, se usa también en la industria de la alimentación animal, también incluso en la industria farmacéutica. Y tenemos un derivado del bicarbonato, que es este producto SB03, que es un producto que se utiliza en el tratamiento de humos para la depuración de gases industriales mayormente. ¿Cuál es nuestro proceso de producción? Bueno, nosotros tenemos un proceso de producción que vamos a emplear utilizando una serie de combustibles, una serie de carbón, coke, antracita y caliza. Lo llevamos a los hornos de cal, vamos a producir CO2. Mezclado con la salmuera hacemos una reacción química y producimos bicarbonato bruto. Este bicarbonato bruto, en lo que llamamos secadores, lo vamos a transformar en nuestro producto final, carbonato sódico. Esa transformación se hace con calor húmedo. Ese calor húmedo proviene de vapor. Ese vapor lo estamos produciendo nosotros también con toda una planta o dos pequeñas plantas de producción de energía. Entonces, lo que hacemos es consumir a su vez combustibles, carbón, gas, biomasa, lo vamos a quemar para producir vapor y con este vapor que alimentamos nuestra instalación aprovechamos para producir electricidad. Parte de esa electricidad queda en nuestra instalación y parte la vendemos al mercado libre. Entonces, un esquema energético simplificado de cómo sería la planta sería, bueno, pues estas entradas de combustibles a nuestras plantas de cogeneración, que al ser cogeneración están produciendo vapor y energía eléctrica. Este vapor producido en las plantas y parte de la energía eléctrica va a ir a nuestra planta de carbonato junto con los combustibles que hemos comentado antes en los hornos de cal. Todo eso serían las entradas de consumos energéticos que tenemos en nuestra planta. Un poco para ponernos en situación, la planta está en funcionamiento desde 1908, quiero decir que es una planta antigua o con mucha historia, que estamos haciendo el mismo producto y con el mismo proceso desde entonces me refiero que es un proceso que es muy conocido y está muy, muy aquilatado y somos muy intensivos energéticamente. El 50% del precio final del producto es el consumo energético. ¿Qué significa esto? Que desde su inauguración, pues la preocupación por la eficiencia energética ha sido la base de la producción. Es algo que bueno, está en nuestro ADN. Además, teníamos ya, cuando nos fuimos a certificar, pues varias certificaciones ya. Ya teníamos desde el año 96, estábamos certificados con la 9001, también teníamos en el 2002 la 14000, estamos certificados en 45.000, en 22.000. Bueno, teníamos bastante conocimiento de cómo funcionan los sistemas de gestión. Y bueno, llegamos al 2014 y nos certificamos también el ISO 50000. Bueno, ahora la última revisión la hemos tenido en el año 2020. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero es
planificar esa gestión energética, ¿no? Tenemos que hacer un equipo. Como nosotros ya disponíamos de bastante personal formado en temas de eficiencia energética, en temas de consumo energético y también en gestión de sistemas, bueno, pues hicimos nuestro propio equipo y, bueno, sin consultora externa, pues desarrollamos todo el sistema de gestión, ¿no? Lo primero que hicimos fue un estudio de todos los datos históricos que teníamos de consumos, de usos, de las producciones asociadas a esos consumos, y a partir de todos esos datos, pues ya pudimos establecer pues, las distintas líneas base que hemos establecido en distintos procesos, qué indicadores de desempeño íbamos a hacer, cómo iba a ser el plan de recopilación de datos de la energía, etcétera, y nos fuimos planteando objetivos. Los objetivos en 50.001, bueno, pues pide que estén muy bien definidos, ¿no? No solo qué queremos, sino, bueno, pues cómo lo vamos a seguir, qué acciones vamos a hacer, responsables, fechas, pero incluso, pues eso, el método con el cual se va a verificar la mejora del desempeño. O sea, cómo vamos a saber si estamos mejorando nuestro desempeño o no. O el método de cómo vamos a verificar los resultados. Nosotros vamos a tener los resultados, pero hay que verificarlos a su vez, ¿no? Bueno, es una norma bastante, en mi opinión, bastante exigente en este aspecto. Luego, de cara al apoyo, bueno, pues son necesarios recursos. Aquí estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dinero, evidentemente. Y luego viene también pues, la competencia, sobre todo del personal que está diseñando, trabajando, pero el diseñador que está operando la planta. Nuestra planta trabaja 24 horas, 365 días por año. Entonces, hace falta que los operadores que están llevando a la planta estén, pues eso, sean competentes, pero tengan su toma de conciencia y hay una buena comunicación. Me gustaría remarcar sobre todo comunicación interna de estos objetivos de eficiencia energética. Esto que se ve aquí en la imagen es parte de un display que hay en la sala de control de la planta de producción de vapor para que los conductores o el personal que pase por la planta pueda ver en todo momento cómo está yendo nuestra eficiencia energética. No solo cuántas toneladas de vapor producimos o cuántas toneladas de carbón gastamos, sino qué eficiencia estamos teniendo y si vamos en orden. Y en línea con esto pues está la planificación y el control del proceso. En los controles del proceso podríamos basarnos únicamente en saber pues eso, cuántos kilovatios o cuántas toneladas de carbón estamos consumiendo, pero hay otros indicadores que ayudan a llevar el proceso. En este caso, bueno, esto está sacado de nuestras pantallas, lo voy a traducir un poco. Esto sería la temperatura de la sosa ligera cuando sale del secador horizontal. Si estamos sobrecalentando el producto final, estamos teniendo una pérdida de eficiencia, por tanto, nos interesa controlar esa temperatura. O la presión de vapor que estamos alimentando a los secadores. Una sobrepresión es una pérdida de eficiencia. Entonces, estos indicadores van directamente a procesos. O incluso indicadores más indirectos, pero también nos ayudan. Estos otros que están aquí pertenecen a un proceso de destilación. Nosotros la destilación también se hace pues calentando, haciendo vacío, añadiendo vapor a los productos. Y no solo controlamos esos consumos de vapor o de energía, sino que, bueno, pues por ejemplo, tenemos que ver la concentración de amoníaco que está en las salidas, a ver hasta qué punto hemos llegado, si estamos destilando de más, de menos, el vacío en las distintas etapas del proceso, para ver cómo está yendo ese proceso, o la composición de los líquidos que entran en la destilación, según cómo sea la concentración que tienen de estos productos, de estos OH, de este amoníaco, pues tendremos que llevar la marcha de una forma o de otra. Todos estos son, al final, indicadores que nos indican si estamos siendo eficientes en nuestro proceso energéticamente. Y todos estos indicadores, bueno, estamos intentando llevar un poco el tema del visual management. Tienen siempre sus límites, su set point, su nivel de alerta, su nivel de alarma y, bueno, utilizando este tipo de semáforos, los conductores, los operadores de la planta pueden estar viendo en todo momento si están dentro de la consigna, si están con una pequeña desviación, si ya la desviación es más alta. Incluso tienen el valor promedio de las últimas 24 horas para ver un poco la tendencia del proceso, a ver cómo ha estado funcionando. ¿Qué se necesita para implantar? Y también me gustaría remarcar para mantener, porque para la implantación muchas veces hace el esfuerzo, pero luego año tras año hay que seguir manteniendo el sistema de gestión. Bueno, lo primero, involucrar a la dirección. Esto tiene unos costos económicos, unos costos de tiempo, un esfuerzo del personal que tiene que dedicarse a esto también. La dirección tiene que estar de acuerdo y apoyarlo, si no, no funciona.
La documentación, bueno, pues hay que actualizarla constantemente me refiero anualmente, hay que verificar, hay que revisar pues, los indicadores que hemos elegido, si siguen siendo válidos, si tenemos que elegir otros, las líneas bases siguen siendo actualizadas, han cambiado las condiciones de proceso, los objetivos, nuestro desempeño, todo esto. Y esta información también creo que es relevante, tiene que tener un formato auditable. No sirve simplemente que sean las indicaciones que nosotros entendemos, tiene que ser una documentación que cuando venga luego el equipo auditor, sea auditoría interna o sea una empresa certificadora, pues lo pueda comprender, sobre todo cuando son, bueno, en nuestro caso, procesos muy complejos y muy interrelacionados, donde, bueno, hay que hacer un poco este ejercicio didáctico con la información. ¿Qué recomendaciones? Trabajar sobre la estructura existente, o sea, no querer, como solemos decir, no querer inventar la rueda. Las empresas ya tienen sus sistemas de control, sus sistemas de seguimiento, bueno, pues aprovechar lo que ya existe para a partir de ahí ir mejorando. Y también saber un poco lo que se espera del sistema de gestión, hacia dónde nos queremos enfocar. Queremos tener más bien queremos trabajar sobre el desempeño, queremos focalizarnos en los ahorros, queremos focalizarnos en proyectos puntuales para ir haciendo mejoras escalonadas, queremos focalizarnos en la comunicación interna al personal, en la concienciación, bueno, hay que ver un poco hacia dónde queremos ir. Y un poco como conclusión, bueno, pues como todo, tiene sus partes mejores y sus partes pues, no tan buenas, ¿no? Hay que mantener un sistema de gestión, eso no es gratis, ahí hay un dinero, ahí hay un tiempo, hay que ser consciente de eso, no es un esfuerzo de un día, esto hay que mantenerlo. Luego la norma, bueno, la norma por su origen y por su naturaleza está dedicada o enfocada hacia el rendimiento energético, pero hay una cosa que es el rendimiento económico. La volatilidad en el precio de los combustibles, la diferencia en los precios horarios de la energía y tal, pues a veces está un poco reñida con los rendimientos energéticos. A veces si queremos tener mejor rendimiento económico, pues no nos está yendo también el rendimiento energético. Bueno, hay que manejar un poco estos conceptos. Y bueno, los beneficios son sobre todo la optimización de costes. Conforme más eficientes seamos, es evidente que los costes van a ser mejores y eso, bueno, pues impacta en la competitividad y demás. El estar certificados nos evita hacer la auditoría energética, que por nuestro volumen estaríamos obligados a hacer por el Real Decreto 57/2016. Bueno, es algo que ya no tenemos que hacer. Va aumentando la cultura de la eficiencia energética y eso entendemos que siempre es bueno en una organización, sobre todo en una organización tan intensiva energéticamente como la nuestra, y bueno, visibilizar las acciones que se hacen para la gestión de la energía. Nosotros podemos estar haciendo muchos ahorros, podemos estar haciendo muchas acciones, pero eso no sale al exterior de la empresa. De esta forma, al estar certificado, bueno, pues podemos evidenciar que es ese tipo de acciones y esa preocupación que tenemos por la eficiencia. Esto, bueno, en nuestro caso, por el tipo de producto que hacemos y por el tipo de actividad, nos es sobre todo positivo de cara a la administración. Nosotros ahora estamos imbuidos en un proyecto de transición energética, tenemos que cambiar nuestras fuentes de combustibles, que estamos muy apoyados en combustibles fósiles. Entonces, bueno, eso pues lleva proyectos, lleva solicitudes, lleva autorizaciones, lleva permisos y, bueno, hay que evidenciar ante la administración, bueno, pues nuestra forma de hacer, nuestra forma de trabajar y un poco cómo funcionamos. Y bueno, en los 10 minutos que tenía, esto sería un poquito la presentación. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Un ejemplo muy claro de lo que supone implantar un sistema de gestión de la energía con sus ventajas e inconvenientes. Bueno, pues hemos terminado. No hay ninguna pregunta ni en el chat ni en la aplicación de preguntas. Bueno, estamos a vuestra disposición. Si os surgen dudas más adelante, pues contactáis con nosotros. Yo os dejé antes mis datos de contacto y resolvemos lo que surja. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Han sido muy interesantes. Silvia, Juan Manuel, Francisco Javier, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que esta jornada habrá sido de interés para todos los participantes. Así que nada, muchas gracias y que tengáis buen día.